¿Puede existir rotación sin traslación? ¿Se puede generar momento sin que exista una fuerza resultante? Hoy vamos a entender un concepto fundamental de la estática, el par de fuerzas. Dos fuerzas iguales, paralelas y opuestas, que no producen traslación, pero sí generan rotación pura. Vamos a ver qué realmente es un par, cómo se define su momento y por qué es independiente del punto de referencia. Yo soy Civix y bienvenidos a Civilizados. Al sistema constituido por dos fuerzas de igual intensidad, sentido contrario y rectas de acción paralelas, se lo denomina par de fuerzas. Es decir, dado un cuerpo rígido cualquiera, cuerpo S, voy a definir dos rectas de acción y voy a aplicar dos fuerzas con las características mencionadas. Una fuerza P y otra menos P. Estas fuerzas van a estar separadas una distancia d, y esta es la configuración de un par de fuerzas. Al producto de la intensidad de una de las fuerzas del par por la distancia d que separa ambas rectas de acción se denomina momento del par, y se cumple que la intensidad del momento del par es igual a la intensidad de P por d, la distancia que separa ambas rectas de acción. Los pares de fuerzas serán positivos o negativos en función del sentido de giro impuesto sobre el cuerpo rígido, de igual forma que se define el signo del momento de una fuerza respecto a un punto. Los pares de fuerzas quedan caracterizados por el valor de su momento, por lo cual dos pares de fuerzas serán iguales siempre y cuando tengan el mismo momento. La primera propiedad de los pares establece que un par de fuerzas no cambia si se modifica la distancia d que separa ambas fuerzas y simultáneamente varía la intensidad de las fuerzas componentes, de forma tal que el valor del par sea constante. Es decir, la primera propiedad consiste en que, dado que los pares los caracterizamos por su momento, y dicho momento vale en magnitud la intensidad de una de las fuerzas por la distancia que la separa, el par es el mismo si modificamos la distancia d y simultáneamente variamos la intensidad de las fuerzas, de modo que el producto P por D se mantenga constante. Es decir, el par va a ser el mismo, por ejemplo, si en nuestro ejemplo aumentamos la distancia D entre las rectas de acción y simultáneamente reducimos la intensidad de las fuerzas P y menos P, de forma tal que el momento sea constante. La segunda propiedad de los pares indica que el momento de un par de fuerzas respecto de un punto cualquiera de su plano es constante e igual al momento del par. Vamos a demostrar este enunciado. Representemos un cuerpo rígido cualquiera, nuestro cuerpo S, y vamos a aplicar un par compuesto por una fuerza, P, y otra fuerza, menos P. Las mismas están separadas una distancia, que es D, y a su vez vamos a elegir un punto O arbitrario como centro de momentos. Además, vamos a establecer las siguientes distancias. Esta distancia será de 1 y esta otra será de 2. Si tomamos momento respecto al punto O, podemos aplicar el teorema de Varignon. Por lo tanto, la intensidad del momento va a ser igual a menos la intensidad de P por D1 más la intensidad de menos P por D2, pero a su vez la intensidad de menos P es igual a la intensidad de P. Por lo tanto, podemos escribir esto como menos la intensidad de P por D1 más la intensidad de P por D2. Ecuación 1.1. Si miramos el dibujo, podemos expresar la distancia de 2 de la siguiente manera. D2 es igual a D1 menos D. Si reemplazamos 1.2 en 1.1, nos queda que la intensidad del momento es igual a menos la intensidad de P por D1 más la intensidad de P por D1 menos D. Ecuación 1.3. Si desarrollamos,
nos queda que la intensidad del momento es igual a menos la intensidad de P por D1 más la intensidad de P por D1 menos la intensidad de P por D. Estos términos se simplifican y nos queda menos la intensidad de P por D, lo cual es correcto, ya que el vector momento del par es un vector entrante al plano del dibujo, por lo tanto es negativo, y su intensidad vale P por D. Como el centro de momentos fue elegido de forma arbitraria, podemos generalizar esta propiedad para cualquier punto del plano. La tercera propiedad de los pares dice que es posible girar el brazo de palanca de un par de fuerzas, un ángulo phi, cualquiera, alrededor de uno de sus extremos, sin que el efecto mecánico del par se modifique. Para demostrarlo, consideremos el siguiente cuerpo rígido, cuerpo S, y vamos a definir los puntos M y N. Sobre el punto M voy a aplicar una fuerza P y sobre el punto N una fuerza menos P, estableciendo así un par de fuerzas. Voy a girar el brazo MN un ángulo phi cualquiera respecto del punto M, pasando el punto N a ocupar la posición N'. Sobre el punto M y N' voy a agregar dos sistemas nulos de intensidad P, los cuales llamaremos P' y menos P' sobre el punto M, y el sistema nulo P'' menos P'' sobre el punto N'. En virtud del tercer principio de la estática, al agregar dos sistemas nulos al sistema original, no se altera el efecto mecánico sobre el cuerpo S. Ahora bien, voy a componer las fuerzas P y menos P' en una única fuerza que llamaremos resultante R, y vamos a prolongar su recta de acción de la siguiente manera. Voy a aplicar el teorema de transmisibilidad de una fuerza sobre las fuerzas menos P y P'', hasta que se intersecten en la recta de acción de R, y voy a componerlas obteniendo otra resultante que llamaremos menos R. Dado que todas las fuerzas del sistema tienen la misma intensidad, claro está que R y menos R son fuerzas opuestas, es decir, que forman un sistema nulo, y en virtud del tercer principio de la estática, yo podría quitar ese sistema sin alterar los efectos sobre el cuerpo S. Tenemos así, actuando sobre el cuerpo rígido, las fuerzas P' y menos P'' en los puntos M y N' respectivamente, y como tanto P' y menos P'' por hipótesis son iguales en intensidad a P, y por construcción las distancias Mn y Mn' son iguales, el par de fuerzas P', P'' constituyen un par de igual intensidad y signo que el par primitivo, pero girado un ángulo phi. La cuarta propiedad de los pares se obtiene como resultado inmediato de la tercera propiedad, y indica que es posible ubicar un par de fuerzas en cualquier parte del plano a través de sucesivas rotaciones. Esta conclusión es inmediata, ya que anteriormente en la tercera propiedad demostramos que podíamos girar el brazo del par un ángulo cualquiera, sin alterar los efectos mecánicos. Por lo tanto, a través de aplicar rotaciones sucesivas y convenientes, es posible ubicar al par en cualquier punto del plano. Esta conclusión de los pares es conceptualmente análoga a la traslación del punto de aplicación de una fuerza sobre su recta de acción, lo que vimos anteriormente como teorema de transmisibilidad. Y esto tiene validez únicamente sobre la condición de equilibrio para cuerpos infinitamente rígidos, pero no es aplicable cuando se trata de analizar el efecto en puntos internos de un sólido deformable. Vamos a entender ahora la diferencia entre el momento de una fuerza con respecto a un punto y el momento que produce un par. Hemos visto anteriormente que el momento de una fuerza respecto a un punto puede representarse como un vector aplicado en el centro de momentos, de módulo igual al producto entre la intensidad de la fuerza y el brazo de palanca, dirigido según la normal al plano definido entre la fuerza y el centro de momentos, y cuyo signo está dado por el sentido de giro que impone. El momento de un par admite una representación similar, es decir, también será un vector normal al plano, de signo dado por el sentido de giro que impone, tiene un módulo que es igual al producto entre la intensidad de una de las fuerzas del par y la distancia entre las rectas de acción de estas, pero con la diferencia que el momento de un par es un vector libre
y no un vector aplicado como en el caso anterior. Hemos demostrado anteriormente que el momento de un par es constante para cualquier centro de momentos dado. Esto significa que cuando trabajemos con pares vamos a adoptar la misma convención que para el momento de una fuerza respecto a un punto, con la diferencia que el vector representativo del momento del par será un vector libre, pudiendo estar aplicado en cualquier punto del plano. Si miramos el dibujo, dado un plano pi cualquiera, si representamos una fuerza, P1, y elegimos un centro O como centro de momentos, sabemos que el momento M1 va a ser un vector normal al plano, que para este caso, aplicando la regla de la mano derecha, será un vector positivo, cuya intensidad vale el producto entre la intensidad de la fuerza y el brazo de palanca. Es decir, la intensidad de M1 es igual a la intensidad de P1 por la distancia de 1. Y este vector es un vector aplicado en el centro de momentos. Si ahora sobre este mismo plano aplicamos un par como el siguiente, caracterizado por dos fuerzas cualquiera, que llamaremos P2 y menos P2, también este par puede ser representado como un vector normal al plano, cuyo módulo vale el producto entre la intensidad de una de las fuerzas que componen al par por la distancia que separa las rectas de acción de estas, pero en este caso el momento M2 va a ser un vector libre, donde se cumple que la intensidad de M2 es igual a la intensidad de P2 por D2. Y este vector M2 puede estar aplicado en cualquier punto del plano pi, no ocurriendo lo mismo con el momento M1. Otra característica importante de los pares es que la resultante de un par es nula. En efecto, los pares de fuerzas están constituidos por dos fuerzas de igual intensidad, sentidos contrarios y rectas paralelas, lo que significa que constituyen un caso particular de sistema de fuerzas concurrentes, donde el punto de concurrencia es el punto impropio en la dirección común de ambas rectas de acción. Dado que las intensidades de las fuerzas componentes son iguales y sus sentidos contrarios, al componerlas en el punto de concurrencia impropio, es decir, en el infinito, se anulan mutuamente, constituyendo un sistema con fuerza resultante igual a cero, pero momento resultante distinto de cero, siendo este último el momento del par. Es decir, que un sistema compuesto por únicamente un par de fuerzas representa un efecto mecánico de traslación cero y rotación distinta de cero. En lo que sigue, demostraremos que para sumar dos pares de fuerzas basta con sumar algebraicamente sus respectivos momentos de par, obteniendo como resultado un único par resultante. Consideremos un cuerpo rígido cualquiera, S, y sobre este cuerpo vamos a definir los siguientes puntos. Un punto M y un punto N, que van a definir un primer par compuesto por las fuerzas P y menos P, separadas una distancia de 1, y los puntos S y T, que van a definir un segundo par compuesto por las fuerzas Q y menos Q, separadas la distancia de 2. Según la cuarta propiedad de los pares, yo puedo trasladar el primer par de forma tal que el punto M coincida con el punto S y las rectas de acción de P y Q se superpongan. Ahora bien, como la distancia D1 y D2 son diferentes, por la primera propiedad de los pares, como modificamos el brazo de palanca, consecuentemente debemos modificar la intensidad de las fuerzas componentes del par, de forma tal que el momento del par permanezca constante para no modificar los efectos mecánicos. Si llamamos X a esa intensidad, vamos a tener que la intensidad de P por D1 tiene que ser igual a la intensidad X por D2. Despejando, esta intensidad X vale la intensidad de P por D1 sobre D2. Ahora que ajustamos el par en cuestión, podemos sumar las fuerzas aplicadas en S y en T, obteniendo un nuevo par de brazo D2 y cuyas fuerzas constitutivas son la suma algebraica de las fuerzas de ambos pares. Es decir, el par resultante valdrá entonces Q más P por D1 sobre D2 y menos Q más P por D1 sobre D2. Y este es el par resultante de brazo D2. Por lo tanto, el momento de este par queda definido por la intensidad de una de sus fuerzas por su brazo. Es decir, la intensidad de Q más la intensidad de P por
D1 sobre D2, todo esto por D2. Y este es el momento del par. Si distribuimos, nos queda la intensidad de Q por D2 más la intensidad de P por D1. Quedó demostrado entonces que la suma algebraica de dos pares me da como resultado un tercer par cuyo momento vale la suma algebraica de los anteriores. Anteriormente estudiamos que una fuerza actuando sobre un cuerpo rígido podía desplazarse libremente por su recta de acción, ocupando como punto de aplicación cualquier punto contenido en dicha recta. Esta característica la enunciamos como el teorema de transmisibilidad. A continuación, veremos que toda traslación de una fuerza que signifique modificar su recta de acción trae aparejada una alteración en el efecto mecánico. Consideremos el cuerpo rígido de la figura. Vamos a definir un punto A y en dicho punto aplicamos una fuerza P. Vamos a elegir además un punto O cualquiera y sobre este punto vamos a aplicar un sistema nulo compuesto por las fuerzas P' y menos P', que tienen intensidades iguales a las de P y son paralelas. Vamos a llamar D a la distancia entre la fuerza P y el punto O. Por haber agregado un sistema nulo a nuestro sistema primitivo, no hemos modificado los efectos mecánicos sobre el cuerpo S. Pero fíjense que podemos considerar al sistema P y menos P' como un par de fuerzas, ya que por hipótesis, menos P' tiene la misma intensidad que P y cuyo momento vale la intensidad de M es igual a la intensidad de P por D. En consecuencia, el sistema primitivo compuesto por una única fuerza P es equivalente a otro sistema compuesto por una fuerza P' de intensidad igual que P, aplicada en O, y a un par de momento M. Esto significa que siempre que traslademos una fuerza fuera de su recta de acción, para permanecer la equivalencia estática, debemos considerar, además de la fuerza, el momento de un par cuyo módulo es igual al producto entre la intensidad de la fuerza que desplazamos y el brazo de palanca definido entre el punto original y el punto final de aplicación de la fuerza. Y ahora ya lo ves claro, un par de fuerzas no traslada, no genera fuerza resultante, pero sí produce rotación. Su momento no depende del punto que elijas para calcularlo, porque un par es un momento libre, y cuando modificamos la recta de acción de una fuerza, inevitablemente aparece un par. Nos vemos en el próximo análisis. Esto fue Civilizados, donde construimos conocimiento.